No les va a llevar más de 5 minutos, son un par de preguntas, ¿sí? Bueno, y acá para determinar que no sean un avatar o que no sean algo que no sea un humano, le hacen clic y envía. Nada más, por favor, complételo porque es lo que nos está pidiendo el ministerio que hagamos hincapié. Ya nos tocó que alguien hizo y se olvidó de hacer esto. Entonces, para ello es muy importante, para el ministerio, ¿por qué? Porque es con los cuales ellos hacen las ponderaciones y las estimaciones de la satisfacción del curso, ¿sí? Y sobre todo si el curso estuvo acorde a la expectativa de cada uno de los participantes. Bien. Quiere decir que sea malo, sino que lo debemos utilizar como una herramienta que nos ayude y nos apoye lo que nosotros estamos construyendo, ¿sí? Volvemos un poquito para los que están ansiosos, ya está disponible, ¿sí? El desafío final. Tengan en cuenta algo muy, pero muy importante, es abierto desde, ¿sí? Es decir, comenzó la apertura ayer y va a estar hasta el 1 de septiembre. A ver, ¿por qué les digo esto? Porque el 1 de septiembre se cierra y nosotros tenemos en esos 2 días para informar todo, ¿sí? Así que es muy, pero muy importante que ustedes puedan completarlo. Fíjense en todo el tiempo que tienen disponible para poder hacer el trabajo final, ¿sí? Es más, 1 de septiembre sería viernes de la semana que viene. Entonces la idea es que ustedes... Profe, se le silenció el el micrófono. micrófono. Ahí está. Nosotros tenemos 15 días, es decir, 2 semanas después del 1 de septiembre para informar, para que se hagan los certificados, se hagan todas las validaciones partiendo de la nota que ustedes han obtenido, ¿sí? Así que es muy importante, no va a haber apertura después del 1 de septiembre, ¿sí? Porque son los tiempos que nos han establecido y es por ello que a partir de ayer hasta el 1 es de donde se hizo la apertura. Ahora bien, ¿cuál es la parte buena? No les voy a mostrar la respuesta porque si no van a decir que le estoy... Son 33 preguntas, ¿sí? Y les voy a mostrar acá. Nos dice, introducción, llegaste al desafío final del curso, la realización del mismo se podrá hacer durante 2 semanas, sin límites de tiempo ni intentos. ¿Está? Ten en cuenta que la fecha de cierre será el 1 de septiembre a las 23:59. ¿Sí? Datos a usar y acá abajo el CSV con el cual nosotros vamos a trabajar. Es por ello que el CSV con el que nosotros venimos trabajando es de donde nosotros tomamos para hacerles preguntas. Es por ello que es muy importante que ustedes lo usen, lo practiquen, lo prueben, agreguen, modifiquen. Es por ello que hacemos hincapié, yo les hago hincapié a ustedes de que toqueteen el código, modifiquen. Y si algo pasa, lo cierran y vuelven a abrir el Colab y vuelve a estar todo en su forma natural y normal. Sí, sí, Ana, sí, es el que estamos usando. Sí, es más, ya vamos a ver que hay, a ver, a continuación van a ver en el 6.2 que hay muchas cositas que les va a servir para poder contestar algunas preguntas que tiene el cuestionario. No le muestro más abajo porque ya aparece la primera pregunta con su correspondiente respuesta, ¿sí? Así que para todos los que ya están ansiosos, ¿sí? Ya está disponible. Lo ideal, y acá hagamos un alto en la huella, es prueben y en base a las pruebas que ustedes van haciendo den las respuestas, ¿sí? No utilicen, no googleen nada, prueben.
modifiquen. Eso les va a permitir a ustedes poder obtener. Es por ello que acá nosotros hicimos hincapié en esto. Sin límite de intento ni tiempo. Se iba a hacer una limitación a 2 intentos. Pero la idea es que ustedes, con este código que nosotros le hemos preparado y se lo dejamos a disposición, ustedes puedan usarlo, probarlo. Y lo más importante de todo, poder obtener un resultado y una respuesta para que, para poder dar y aprobar el curso. La idea acá no es que nos copien o que se copien. La idea es que ustedes aprendan y sepan cuándo van a utilizar una herramienta y cuándo van a utilizar otra. Cuándo voy a importar y en el peor de los casos hago la importación y la puedo o no la puedo utilizar. Modifiquen, prueban, metan mano, rompan el código, vuélvanlo a utilizar las veces que sea necesario. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí todos? Vamos admitiendo. Sí, profe. Bueno, me alegra entonces. Claudio, Sí, vamos a suponer, uno empieza a hacer el cuestionario, ¿no es cierto? sí. Y estás, no sé, una hora trabajando y decís, bueno, a ver, voy a seguir mañana. ¿Está la posibilidad de reanudarlo o sí tengo que volver a No, empezar de nuevo? tenés que hacerlo y enviarlo. Tenés que hacerlo y enviarlo. O sea, es por ello que acá dice, sin límites de intentos ni tiempo. ¿Sí? O sea, la idea es que vos podés estar 3, 4, 5 horas haciéndolo, ¿sí? Pero tenés, una vez que lo haces, lo tenés que enviar. ¿Por qué? Porque vos cuando lo cierres, ¿qué es lo que va a hacer? Todo lo que vos hiciste te lo va a dejar en blanco. ¿Está? O en el peor de los casos te lo va a dar, te lo va a enviar como que Todo ya lo lo que no- resolviste. Por eso, pero si yo, o sea, lo envío, o sea, si no tengo tiempo para continuar, lo envío, después cuando reanudo es empezar de cero otra vez. Está bien, Exactamente. ya sé que tengo N intentos, pero nada, Sí, no da la posibilidad de reanudar desde donde uno no, dejó. no. Por eso, o sea, ¿por qué? Porque no tenemos forma de guardarte la Sí, respuesta. entiendo. Sí, sí. Así que, ¿qué es lo que o sea, una de las formas que ustedes lo pueden hacer es decir, bueno, hago, veo, pruebo, es más, ya hay como 3 o 4 valientes que ya rindieron el examen final y les fue bien. Lo que sí, vamos a suponer, vamos a suponer la mitad, no puedo seguir esa mitad, cuando lo envío sí me lo corrige, entonces es ¿Sí? como que Te después puedo de corrige alguna eso. manera, ya esa respuesta ya la tengo, ya sé que son correctas y reanudo, ¿no es cierto? Eso sí se puede. Eso Eso, sí se puede. Es por ello que ahí donde dice sin sí, límites de intentos. ¿Sí? bueno. Sí, sí. Así que la idea con la que se planteó ahora es esto. ¿Sí? Y bueno, recuerden, 1 de septiembre. El que no lo hizo, no nos mande un mail que le diga, por favor, me pueden, ¿por qué no? Porque es lo que ya desde Argentina Programa nos estipularon que nosotros en esas 2 semanas tenemos que dejar todo listo. Es más, mandar la información y hacer todo el cierre del tramiterio para que se les pueda llegar a ustedes y se les pueda emitir el certificado que les va a llegar por correo a cada uno de ustedes con la intención de que ustedes lo puedan descargar, imprimirlo, subirlo a LinkedIn, lo que ustedes consideren. ¿Sí? Bien, volvemos un poquito. Librerías Panda, Panda Data Frame. Vamos acá, bueno, vamos a hacer la conexión de todo, no vamos a grabar esto para que... Bueno, acá lo único que me van a tener que esperar un ratito porque tengo que volver a hacer la ejecución de todo para que no me genere error más abajo. Creo que hay un botón para ejecutar todo al mismo tiempo.
Sí, pero lo que no quiero es que me ejecute todo lo que tengo más abajo. ¿Sí? ¿Alguien que lo escriba en el chat? Vi que el diccionario que habíamos pensado en su momento no tuvo mucha repercusión. No colaboramos con el diccionario. Ejecutar todo. En teoría estamos, ahí ejecutamos todo. ¿Sí? Acá, entorno de ejecución. No hay problema, no hay problema. Profe, en el examen final aparece en lo de la librería de visualización, Seaborn. Sí, sí, algo hay. No es mucho lo que hay, pero algo hay. Bien, acá, Google Driver. Acá habíamos quedado. ¿Sí? Acá vamos a ir un poquito rápido. Vamos a hacer un corte cuando finalicemos el Google Driver. ¿Sí? Y ¿Te vamos graba, a ir a la... Claudio? ¿Ah? ¿Te graba la vez? Sí, sí, ya la grabamos. Hacemos Google Driver, terminamos con esto, hacemos 5 minutos y de ahí comenzamos con la unidad 7. ¿Sí? Que la unidad 7 también es bastante larguita, pero tienen puntos muy específicos. Cinco minutos, nos dice María, exactamente. Bien, buenos días para todos. Damos comienzo con la clase de Argentina Programa. En este caso estamos en la unidad número 6.2, continuando con la clase pasada donde veníamos trabajando, veníamos ya trabajando con un archivo CSV, el cual nosotros los tenemos dentro de Data. Recuerden que dentro de nuestra carpetita Data, ahí está el archivo CSV con el cual nosotros vamos a trabajar. Acá en este caso ya hizo el montado, es decir, ya me lo tomó, me lo dejó disponible dentro del Colab, ¿sí? Y acá me tira que yo ya lo tengo disponible y en dónde está montado, ¿sí? Para poderlo trabajar. La exploración del set de datos, recuerden, CAGLE nos dieron en la Secretaría el gobierno, donde también pueden sacar información set de datos para que ustedes puedan trabajar. Hay otras librerías, todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Algo muy importante que hablamos la última clase, dependiendo del trabajo que ustedes quieran hacer, se tienen que involucrar, conocer el dominio del problema al cual ustedes quieren darle una respuesta. ¿Sí? La ciencia de datos es una ciencia, valga la redundancia, muy linda, muy amplia, pero lo que nos exige es involucrarnos, conocer, saber por qué y para qué queremos trabajar y qué resultado queremos obtener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ciencia de datos, a ver, es muy fácil, teníamos un profe que decía, es muy fácil meter todo en la máquina de moler carne y ver qué es lo que sale. Pero la idea no es esa, la idea es que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que están buscando y qué set de datos es el que van a utilizar. ¿Por qué? Porque eso es el que les va a permitir a ustedes poderle dar al cliente una respuesta partiendo de lo que él, de la necesidad o el requerimiento. Y también eso les va a permitir a ustedes poder dimensionar si la respuesta se la pueden dar en base a lo que él necesita o no le pueden dar esa respuesta. ¿Por qué? Porque hay personas o clientes que nos pueden decir, yo quiero saber
no sé, ¿cuál es el número que va a salir en la quiniela hoy al mediodía? Y no se puede. ¿Por qué? Porque todavía faltan hacer algunos retoques, algunos. Entonces, o quieres tener una estimación, un conocimiento de algo y quizás con los datos que tenemos falta más procesamiento, falta aplicar otras técnicas que nos van a permitir a nosotros poder darle una respuesta. O simplemente lo que se nos está pidiendo, podemos ir dando diferentes tipos de avances partiendo del set de datos que nosotros tenemos. ¿Sí? Nos debemos involucrar, debemos saber qué set de datos vamos a trabajar y cuál es la posible respuesta que podemos llegar a dar partiendo de la necesidad de nuestro cliente. Algo que ya vimos, los tipos de variables, cuando son numéricas, cuando son categóricas, continuas y discretas, ordinales y nominales. La ruta que vamos a tomar es esta, ¿sí? Que es ahí en el examen final nos dice que vamos a trabajar con este tipo de archivo, ¿sí? Estamos omitiendo a nuestros compañeros. Le hacemos clic para que se ejecute y nos levante. Tomamos y mostramos qué es lo que tiene o a dónde está montada. Me dice que está dentro de la carpeta app.undeck, datos y el set de datos con el cual nosotros vamos a trabajar, que es un .csv. Después hacemos la ejecución y nos va a mostrar la tablita o nos va a mostrar en una pequeña grilla, si la llevaríamos a un Excel, cómo está compuesto. ¿Qué es lo que nos dice? Un data frame, ¿sí? Donde vamos a mostrar el CSV que se llama y nos muestra la ruta del archivo que nosotros estamos utilizando. ¿Qué es lo que nos muestra? Las cabeceras. Podrán observar que tiene Italia, Portugal, Estados Unidos y así sucesivamente con una pequeña descripción en donde cada una de estas son columnas que en algunos casos tienen información y en otros casos no tienen información. ¿Recuerdan algo que vimos anteriormente? ¿Qué significaba que aparezca NA o NaN? Que no hay un valor agregado. ¿No? Not a number. Que no está disponible el dato. Bien. Eso quiere decir que no está ni vacío ni completo con alguna información. Simplemente no sabe, la famosa frase que utilizamos, no sabe, no contesta. ¿Sí? Acá en este caso lo completa con NaN. ¿Está? En otros casos, fíjense ustedes que tiene información, ¿sí? Como por ejemplo los puntos, la provincia, que para nosotros la región, ¿sí? O sea que está compuesto con información. Acá nos muestra una cabecera con algunos datos. La idea es que nosotros pudiéramos ver medianamente la cantidad de información con la que está compuesta ese archivo C de datos. Después, si nosotros queremos borrar esto que está acá, que es el undername, ¿a qué hace referencia? Cuando nosotros levantamos nuestro data frame, ¿qué es lo que hace? Hace una numeración, ¿sí? Hace una numeración que no está o no forma parte del CSV original, sino que forma parte de nuestro data frame. ¿Para qué? Para poder decir y ordenarnos visualmente a nosotros, esta es la primera fila, la segunda fila, la tercera fila y así sucesivamente. Yo lo buscaba como no bailable y me falta una N. Ah, bien. Micaela, debería ingresar, no tendría que tener ningún problema porque entramos directamente al link. Valor perdido. Ahí nos aporta Cristian que N not a numbers. No es un número, significa balón perdido. Valor perdido. Después viene NAT, que no es una fecha, not a time. Not a time, exactamente. Bien, continuando. ¿Qué es lo que hacemos? Eliminamos la cabecera. ¿Sí? Disculpen, eliminamos esa columna que tiene esa numeración, que es una numeración que nos pone nuestro data frame. ¿Con qué? Con esta línea de código, delete, ¿sí? ¿Para qué? Para poder borrar nuestro data frame. En ese data frame que nosotros tenemos, borramos esto que está acá.
Cristian nos pasa un LinkedIn por si quieren chusmear un poquito. Perfecto. Lo borramos, lo volvemos a ejecutar para poderlo ver. Sacamos en la cabecera, ¿sí? Eliminamos y en vez de ver todo lo que tenemos a continuación, directamente nos desapareció la columna que teníamos acá numerada desde el 0 en adelante, ¿sí? Y lo que hicimos es mostrar esto que tenemos acá, ¿sí? Estos dos que están acá. A ver, ¿cuál es la idea de todo esto? La idea es que ustedes con este código vayan probando, vayan agregando. Si yo quisiera ponerle un valor que no sea 2, sino que sea 4, ¿sí? Lo ejecutamos y vamos a ver que me van a aparecer más registros de los que yo tengo en mi archivo CSV. Una pequeña ayudita, muchas cosas o algunas cosas que están dentro del examen va a permitir que ustedes vayan probando código y en base a eso vayan obteniendo respuestas para poder brindar y poder contestar cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Bueno, después tenemos el análisis descriptivo de la base de datos, ¿sí? A donde hay definimos una función descriptivo de los datos, donde cada uno de ellos va a tener ciertas características, parámetros con los cuales nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder mostrar más adelante todo y en forma más ordenada lo que sería la información que tenemos dentro de nuestro data frame. Recuerden, el data frame es una copia de nuestro archivo CSV. ¿Sí? Nada más que si nosotros lo ejecutamos y le hacemos doble clic al CSV, automáticamente, por defecto, si trabajamos con Excel o con LibreOffice, la hoja de cálculo o el Excel nos va a abrir y vamos a ver mucha información que está, si bien no la podemos ver que está delimitada por coma, pero se nos va a complicar un poco la representación gráfica. Entonces, una vez que nosotros lo tomamos y ya lo tenemos con Python, lo podemos, mediante algunas líneas de código, levantar y tomar esa información. Acá le decimos descriptivo, llamamos a esa función, ¿sí? Y podemos notar y podemos ver que tenemos, que está compuesto. Acá está la numeración para saber cómo está ordenado, en cuántas filas. En este caso nos está mostrando y nos está diciendo la información que tiene, ¿sí? Las columnas que hacen referencia a la descripción de qué información va a tener cada una, después los null, los no null y el tipo de datos que va a tener. En este caso tenemos un float acá y los demás son de tipo objeto. Está acá una pequeña descripción como para que ustedes tengan una idea y un parámetro de qué tipo de información, un resumen de todo lo que la tabla nos está mostrando. Y después, si nosotros queremos comenzar a obtener información y empezamos a sacar el count, el min, el valor máximo, el mínimo, el porcentaje, la tabla de percentilo de que sea de 25, 75, el valor máximo, toda esa información nosotros se la dejamos para que ustedes la vayan probando y la vayan haciendo o la vayan ejecutando. Datos ausentes, una pequeña característica que nos va a permitir a nosotros poder tener un pequeño resumen de toda esa información que se considera como datos que no están dentro de nuestro dataset. Ordenados porque por cada uno de las columnas que forman parte de mi dataset, ¿sí? Por ejemplo, dentro de región 1 tenemos 21.247. En country tenemos 63, descripción no tenemos 0. Y acá, si nosotros queremos mostrar esas primeras 5 columnas, disculpen, esas primeras 5 filas, si nosotros queremos modificar, le podemos poner que sean 3 y lo volvemos a ejecutar y nos va acortando la cantidad de filas que nos va mostrando. Es muy importante que a esto ustedes lo puedan probar, que lo puedan trabajar. ¿Por qué? Porque es lo que les va a permitir a ustedes poder contestar el trabajo final. ¿Sí? Acá lo mismo, nada más que le agregamos y volvemos a sacar una cantidad mayor de filas. Buscar cuál es el que tiene el valor máximo en puntos. ¿Sí? Corremos
y después hacemos mediante una variable, le decimos el data frame que vamos a tomar, el punto, y decimos que el valor, queremos obtener el valor máximo. Después vamos a mostrar mediante un print y mediante otro print vamos a decir que muestre el valor id max. ¿Sí? Lo ejecutamos y nos vuelve a tirar los valores que ya tenemos en pantalla. La vez lo ejecutó todo, nos mostró y nos hizo la ejecución de todo el código que tenemos en nuestro Colab. Acá tenemos una pequeña descripción, ¿sí? En donde están cada uno de las columnas, ¿sí? Y la información que tiene cada una de las mismas. Después podemos mezclar ambas formas de filtrar los datos con log, algo que ya vimos, log e ilog, para que ustedes pudieran probar. La parte importante es que al tener código, ustedes pueden ir tocando, sacando y modificando para poder ver qué es lo que sucede si yo saco alguna columna o agrego alguna columna o saco alguna funcionalidad que mi código me va a permitir a mí poder mostrarlo o no. ¿Sí? Hasta ahí todos vamos bien. Van ejecutando, van probando. Mostramos los puntos y podrán ver que tenemos todos los puntos ahí. Si queremos volver que sean los puntos con el máximo. Ahí tenemos, por ejemplo, máximos. Tomamos el máximo. Traemos la información para los máximos puntos. Máximo. Y mostramos el country y la designación de cada uno de los puntajes que tiene, en este caso Italia, Australia, Francia y así sucesivamente, todos los valores que tienen. A ver, algo para tener en cuenta, ¿sí? Que si yo quisiera cambiar, modificar, queda a su criterio. Ahí está. Otro compañero más que entró ahí. Todo esto que sigue a continuación es código que se les dejó y que se pensó para que ustedes fueran probando. Acá, si queremos sacar y mostrar cuántos registros tenemos y cuántas columnas, ¿sí? Tenemos 129.971 registros que está distribuido en 13 columnas, ¿sí? Las columnas ya las venimos trabajando. Si queremos hacer cuántos valores faltantes tiene el dataset en cada columna, ¿sí? Hacemos un display, llamamos a nuestro dataset, o en este caso nuestro data frame, y utilizamos zoom. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que para qué nos sirve ISNA? ¿Qué opinan ustedes? Me suena que es ISNA. Lo que como no que están, no tiene no están valor. disponibles. Exactamente. ¿Sí? Es, si ustedes lo buscan en la documentación, nos dice que para detectar valores NaN, ¿sí? Es decir, que no están ahí. Uno de los compañeros recién nos pasó que lo que era NaN, ¿sí? Y es para eso. Y no a bailar. Alexander. Gracias. ¿Sí? Entonces, vayan probando el código. A ver, ¿cuál es una de las formas que les puede permitir a ustedes poder ir viendo, conociendo? Es ir probando el código para poder ir dando una respuesta. Acá, si nosotros queremos el porcentaje de la cantidad de datos, lo multiplicamos por 100, shape 0 en 100, para que nos muestre y nos va dando. Si nosotros, por ejemplo, cambiamos y le ponemos 1000. ¿Sí? Prueben. Vayan probando y vayan cambiando los valores, así ustedes pueden ir obteniendo la respuesta a las 33 preguntas que le hicimos en el cuestionario. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con los faltantes? Pandas tiene el método fill
con doble N, NA, para imputar valores faltantes y el método drop NA para eliminar filas con valores faltantes. Cuidado con la utilización de estas instrucciones, que acá en este caso nosotros las llamamos funciones. ¿Por qué? Porque una cosa es imputar y otra cosa es eliminar, ¿sí? Si nosotros eliminamos filas, es muy probable que nuestro dataset de tener 129.000 y tantas filas, nos quedemos con un dataset que por tener información faltante, nos quedamos con un dataset de 5.000 filas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? A ver, denme un segundito. Guido nos dice una forma máximos igual. Bien, ahí lean el chat, ahí nos pusieron una porción de código, uno de los Guido, como para que vamos teniendo y vamos probando con lo que estamos tratando de ver y de entender en el código que tenemos, ¿sí? Bien, fill LNA para imputar valores faltantes y drop NA para eliminar filas con valores faltantes. ¿Cuál es el problema que tenemos si nosotros eliminamos? Como les dije, es que nuestro dataset, que es súper gigante, se comienza a depurar. Una de las formas que se utiliza o que se considera que se debería utilizar es sacar la media, ¿sí? O la mediana para poder autocompletar y rellenar esa información. En otros casos, ¿qué es lo que nos dice? Directamente eliminamos esa información, ese registro faltante, con la finalidad de no trabajar con información estimativa o información falsa. ¿Por qué? Porque se genera partiendo de un posible supuesto que nos puede llegar a que nuestra información o nuestro procesamiento de la información nos dé un dato erróneo. ¿Sí? Entonces, si nosotros la ejecutamos y vemos, nos dice que lo que hace drop NA, saca, entonces fíjense en ustedes y tomen visualmente todo lo que nos va borrando. Guido me dice, me mataste ahí. Hay una pregunta acá que nos hizo, un segundito, pero me parece muy engorrosa la función. Y ahí Guido le contesta que se complica un poco. Entonces, ahí mediante drop NA nos va dando cada uno de los datos y de la información que nosotros, en nuestro caso, nos estaría faltando y nos estaría borrando. Si nosotros le decimos fill NA, nos va a mostrar cada una de las filas y las columnas y podrán observar que a donde tenemos none nos pone 0.00. ¿Sí? Si bien acá en esta, un poquito, acá tenemos el valor 00, pero acá por defecto lo coloca haciendo referencia a que no tiene información. ¿Sí? Entonces, debemos tener en cuenta qué es lo que nosotros queremos hacer. En líneas generales, lo ideal es trabajar con un dataset que ya se haya sido limpiado, que tenga los datos lo más preciso posible, y si nosotros consideramos la necesidad de agregar información, que esa información que se agregue sea lo más certera posible. Varios casos existen, sí, seguramente cuando trabajemos en Python, la tercera instancia, ahí vamos a ver que hay muchas formas de hacerla, pero que no siempre la más o la que nosotros consideramos que es la más adecuada es la que nos va a solucionar el problema, ¿sí? Después, si queremos determinar
clono ahora, si modifico el data frame, no se modifica el original, ¿sí? Recuerden, lo que yo tengo que tener en cuenta es que no quiero modificar mi original. Yo siempre voy a tratar de modificar alguna copia. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir a nosotros poder, en base a eso, retroceder o poderlo comparar con la información original que nosotros tenemos. Como ya están ejecutados todos, se ejecutaron todo a la vez. Ahí me dice dataframe.copy, que sea verdadero. Ahora vamos a trabajar sobre el dataframe, ¿sí? Le agregamos el ISNA para saber los valores nulos. Vamos a mostrarlo cuáles son y qué información tiene cada uno de ellos. Volvemos a repetir lo mismo que teníamos anteriormente. Vemos que las columnas que tienen datos faltantes son designación, price, región 1, región 2, entre otros. Por ahora, como solo estamos aprendiendo pandas, no vamos a explorar mucho los datos para tomar decisiones. Simplemente vamos a aprender cómo se usa Panda. En próximas clases vamos a empezar a explorar los datos con más detalle para tomar buenas decisiones. Empecemos con el método fill.na. Vamos a imputar los valores faltantes de la columna price con la media de la columna, ¿sí? Acá, con este código, es con el cual nosotros vamos a obtener la media. La media de la columna es 35.36, 33, 89 y así sucesivamente. Entonces, con esa información es con la cual nosotros vamos a ponderar y vamos a remodificar esa información que tenemos en esta columna price, en este caso, ¿sí? Entonces, de esa manera, si después nosotros la volvemos a ver, la volvemos a modificar, vamos viendo que de esa manera vamos sacando para llegar a que en algún momento tengamos todas las celdas que tiene mi data frame con información válida, cargada, y de esa manera no tengamos que eliminar ninguna fila y trabajar con todo nuestro dataset o con todo nuestro data frame en forma completa. ¿Sí? Vemos que ahora hay 0 null, valores ceros en las columnas price, es decir, que tengo mi columna price ya tiene información que lo que se hizo es obtener un dato, ¿sí? Y reemplazar todo lo que teníamos anteriormente como nulo, ahora dejaron de ser nulos para tener un valor. Como les dije anteriormente, muchas veces podemos encontrar set de datos en donde encontremos información que esté sobreajustada o desajustada. ¿A qué quiero decir esto? Por ejemplo, encontramos una columna donde estamos trabajando con edad y de repente encontramos que tiene 127 años. O en el peor de los casos que tenemos menos la edad que por conocimiento y razonamiento sabemos que una persona no puede tener menos 27 o menos un año, ¿sí? Siempre va a ser un valor ascendente, pero tampoco podemos decir que, salvo una excepción, podemos tener valores como 140, 150, o en algunos casos tocamos un dataset que eran 2 años y le pusieron 1002 como edad, ¿sí? Entonces, eso es información que nosotros debemos tener en cuenta para saber cómo trabajar. Ahora completamos la columna designación, región 1 y región 2 con el valor por defecto, es decir, el dato faltante, pero podemos hacerlo pasándole un diccionario como parámetro. Acá hacemos uso de un diccionario para poderlo modificar y cambiar esa información. El valor por defecto, dato faltante, llamamos a la función, volvemos a utilizar el data frame, fill name, fill, LLNA, ¿con qué valor? Designación, el valor por defecto, región 1, región 2 y así sucesivamente con el default, el valor por defecto. Volvemos a obtener y volvemos a ejecutar isNA para saber cuántos valores faltantes nos están quedando, qué columnas tienen valores faltantes, y vamos observando que cada una de ellas ya dejó de tener un número y se comenzó a colocar con 0. Entonces eso creo que nos va a permitir saber que
vamos limpiando nuestro dataset. No lo hicimos a todos juntos, sino lo vamos haciendo por parte para que se pudiera ir tratando de entender de cómo sería la idea de poder ir y con qué líneas de código nosotros podemos ir eliminando información o, en el mejor de los casos, agregando información que permita que mi dataset, al final de cuentas, estén los 129.000 registros que tiene, todos, cada uno de sus celdas tenga información que nos permita a nosotros trabajar. Como les dije, si un dataset tiene muchos datos faltantes, es muy complejo. ¿Por qué? Porque quizá le estoy agregando mediante la función que vaya a utilizar para completar esos datos, me genere alguna información que termine obteniendo un resultado que sea erróneo o que esté sobreajustado o desajustado. Es decir, que o me tire que es el 99.9% de exactitud o en el peor de los casos, que me tire que es un 20%, un 30% de probabilidad de que eso suceda. ¿Sí? Entonces, debemos ser muy, pero muy cuidadosos con eso. Ahora nos queda la columna country y las demás. En este caso, lo que vamos a hacer es descartar las filas que tengan valores faltantes en esta columna. Para esto vamos a utilizar el método drop_NA y vamos a pasarle el parámetro axis igual a 0. Veamos cuántas filas tiene el dataset antes de borrar los valores nulos y nos dice que tiene 129.971. Borramos, ¿sí? DF, que sería nuestro dataset, la copia de nuestro dataset, ¿sí? Que en este caso es un la copia sería un data frame. Drop_NA is AXIC, todos se eliminan todos los valores nulos, ¿sí? En este caso, ¿para qué lo debemos tener en cuenta? Que acá estamos con una sola instrucción eliminando todo lo que no cumple la condición. Y ahora debería haber varias filas menos. ¿Sí? Volvemos a ejecutar. Y si nosotros ejecutamos nuestro data frame, la copia que nosotros tenemos, nos está diciendo que acá nos genera un error. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ejecutamos este? A ver, los que están atentos en la clase. ¿Qué sucedió? ¿En qué línea, profe, el error? No lo veo, no veo dónde está usted. Acá Acá. tampoco. Ahí miren. Acá estamos. En la línea. No, me saco los numeritos. A ver. En la línea 129. Yo no lo tengo así con los números. A ver. La que dice Lo que pasa es que no. df.shape. Sí, sí. A ver. A mí ¿Y qué error? aparece 98.000. Acá borramos. Me dice 22.387. Borramos los nulos. Volvemos a ejecutar. Y me dice 129.000. ¿Por qué? Porque es el original. Ahora le hacemos el data 22.387. Y acá A mí me figura le sacamos los valores. 98.695. Sí, que es el valor original que tiró previamente. Y acá me dice que de 129.000 tiene 107.584. ¿Sí? Estamos complicados con los números que nos está tirando. A todos, a algunos les tiró igual que el mío o les tiró diferente. El primero de f.shape muestra lo que eliminó y abajo hiciste la resta. Claro, acá hice la resta. Tic, 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 tic. Y me tira 107.584. ¿Está bien? ¿Sí? Si quiere, pruebe ejecutar otra vez la clonación para empezar de cero de vuelta. Es un par de líneas de código arriba. Porque capaz que al ejecutarlo 2 veces, el Va borrar eliminando. Sí. le eliminó más de lo que debería. Clonar acá.
Pasa que yo mandé a ejecutarlos a todo a la misma vez. Entonces, cuando se ejecutó todo al mismo tiempo, ahí es donde me comenzó a generar error. Ahí está, 98,695. Es lo que le dio a la mayoría. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. Una pregunta, cuando se pone eje 0, significa fila, ¿no? No te entendí la pregunta, Carlos. Cuando hay una instrucción que se le pone eje igual a 0, Más arriba, axis, acá, esto. claro, eso me dice que va a eliminar filas, ¿no? Sí, La fila lo que que te elige dice. 0. Exactamente, porque eso te está diciendo que te va a borrar todos los que tengan el valor 0. Entonces, cuando vos eliminas, fíjate que acá te muestra todo el valor que vos tienes, todas las filas que vos tienes. Acá te dice cuántas es las que te va eliminando y acá te va diciendo que te va sacando y te va tirando un valor que te hace la resta y te dice 31,276. ¿Y por qué se coloca 0 ahí Axis, entre corchetes? porque dice, axis son las filas, porque uno quiere, no te escuché. Hablamos entre los dos. Argumento se coloca 0 en el corchete, de los corchetes. Podemos modificarlo. Le saquemos y le coloquemos acá uno. A ver qué es lo que nos tira. Si les gusta a Python. Nos dice 13. ¿Por qué? Porque son la cantidad de columnas. ¿Sí? Nos va diciendo la cantidad de columnas. Entonces nosotros queremos tomar el valor total que tiene para sacarnos. Bien, 0 es el eje, son las filas y 1 la columna. Bien, filtro por máscara. Vimos que en NumPy podemos utilizar filtros. En Pandas también podemos hacerlo y es algo que vamos a utilizar mucho, así que es importante aprender a usarlo de la mejor manera posible. Los filtros se utilizan igual que en NumPy, ¿sí? Entonces, seleccionamos toda la fila en la que country sea US, es decir, que tenga la abreviatura. Entonces, definimos un data frame country que sea igual a use. Entonces, utilizamos nuevamente una variable más country, llamamos a nuestro data frame country que sea igual a use y mostramos más country, ¿sí? Y hacemos un print. ¿Qué es lo que nos va a mostrar? Todos los valores en donde nosotros tengamos falso, verdadero, pero no nos va a mostrar con un valor numérico, nos va a mostrar, ¿sí?, si cumple o no se cumple la condición. Y acá abajo, ¿sí?, nos hace un pequeño resumen del tipo de datos que nosotros tenemos. De esa manera, tenemos, si queremos mostrar una mayor cantidad, acá podrán observar que nos va mostrando y nos va mostrando más información. Si nosotros le tocamos, ejecutemos con esto para poderlo ver. ¿Y qué sucede si nosotros a esto le ponemos 3? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hizo? Nos mostró y nos va cambiando y nos va diciendo que ahora nos muestra 3 filas que cumplen esa condición. Prueben esto porque acá hay info que les va a servir para las respuestas. ¿Sí? 2, 4, 10, 12, 14, 21 y nos muestra 10. Funciones del data frame, value, unique, nunique, max, min, short values. Cada uno de ellos nos va a permitir a nosotros podernos dar una respuesta. Acá, varias preguntas en donde cada una de ellas nosotros tenemos el código para poder certificar qué es o cuál es la respuesta que nosotros vamos a obtener de
en base a cada una de las preguntas que tenemos. Acá hemos dejado para que lo tengan. ¿Qué valores distintos únicos hay en la columna country? Lo ejecutamos y nos tira un listado, en este caso nos muestra entre corchetes todos los valores distintos que tenemos en country. Aplicamos simplemente esta instrucción que nosotros tenemos acá, que está acá. ¿Sí? Y así cada una de las preguntas que tienen ahí, ¿sí? Con su correspondiente respuesta para que ustedes vayan probando, vayan tocando y modificando. De ser necesario, y en el mejor de los casos, puedan tener código para poder trabajar y ejecutar. ¿Sí? Bueno, ya nos fue tirando. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántas veces aparece cada uno de los países? Y ahí nos dice cuántas veces sale Estados Unidos, cuántas veces Francia, Italia, España. ¿Sí? Utilizando simplemente cada uno de esos valores que nosotros tenemos. Y esto es lo que nos hace súper extenso nuestro dataset. En este caso, nuestro collab. ¿Cuál es el valor máximo? Con max. ¿Cuál es el valor mínimo? Con min directamente. ¿Cuál es el vino más caro? ¿Sí? ¿Cuántos máximos hay? Entonces utilizamos una variable caro, un data frame, y dentro de ella las instrucciones necesarias para decir que el data frame sea igual a data frame max, display y muestro caro, y ahí me va a mostrar cuál es el vino que más caro es, que cuya información o cuyo dato está dentro de mi dataset, en este caso de mi data frame. ¿Cuántos vinos tienen un precio por encima de la media? ¿Sí? Median price, ¿sí? Recuerden que de esa manera yo voy sacando y voy obteniendo resultados, y esto es lo que me hace súper gigante mi collab. ¿Cuáles son los vinos más baratos? ¿Sí? Colocamos min, eliminamos el max por el min y vamos teniendo todo. Después trabajamos con otra instrucción, que es otra función de Python que es muy linda trabajarla, que es group by. Group by de pandas nos permite agrupar data frame a partir de una o más columnas y mediante funciones de agregación obtener insights de cada grupo. Veamos, por ejemplo, ¿sí? Country, display group B de country. Hacemos la generación del código y mostramos lo que nosotros queremos hacer. Acá, bueno, nos va a mostrar que es de tipo objeto y un pequeño dato que no lo deben tener en cuenta. Vemos que group by nos devuelve un objeto panda.call group by generic data frame group by. Sobre este objeto podemos aplicar directamente funciones de agregación como count, suma, min, entre otros. Entonces acá tenemos cada uno de los que nosotros queremos mostrar y lo que nosotros queremos hacer. Tengan en cuenta algo para que ustedes lo puedan trabajar. Modifiquen. ¿Qué sucede si yo coloco un valor acá? ¿Qué sucede? ¿Sucederá algo? ¿Me generará algún error? Si coloco un valor acá, como veníamos colocando 0, 1 o algún otro valor. Y en vez de los primeros Va a mostrar 5, solo los. claro, va a mostrar el número que pongas ahí. Bien, si yo, por ejemplo, pusiera el 2, me muestra, en este caso, Argentina. ¿Por qué? Porque es el que está en esa posición. ¿Sí? ¿Estamos? Después no me digan que no le di data para aprobar el examen. ¿Está? Group by para sacar el min, volvemos a obtener, sacamos la media y así sucesivamente de Argentina. Si querés mostrar un rango de filas, tendrías que hacer una recta, ejecutar 2 veces, ¿no? Esa función. Y sí, porque eso, recordad que eso lo vimos anteriormente, que vos con eso, haciendo resta, es con la cual vos vas a obtener un resultado. ¿Sí? Sí. Acá estamos sacando Argentina, Mendoza, la provincia de Mendoza, Armenia, Australia y así sucesivamente cada una de las provincias que tienen y cuántos son los puntos
que va sacando cada uno de ellos. Si no queremos que las variables por las que agrupamos se conviertan en índices y sean una columna más, podemos especificarlo mediante la función group by county provincia as index que sea falso, algo que vimos en clases anteriores donde queríamos que el índice no sea el dato con el cual se estaba tomando por defecto. Ejecutamos y nos vuelve a generar una información. Denme un segundito. Disculpen. Continuemos. Finalmente, también podemos aplicar distintas funciones de agregación a cada columna, ¿sí? Agrupar el dataset por país, obtener una columna que tenga el precio medio por país y otra que contenga la sumatoria de puntos, el min y el sum. Son las funciones con las cuales nosotros vamos a poder dar una respuesta a lo que nosotros queremos hacer. Short value, para ordenar un data frame de pandas, podemos utilizar la función short values, ordena el dataset por point de manera descendente, ¿sí? Hay algo que yo les quiero proponer para que ustedes lo puedan hacer y lo tengan para más adelante. Es partiendo del código que nosotros le hemos proporcionado y le hemos facilitado para que ustedes puedan trabajar, tomen un dataset de los otros que están dentro de la carpeta data y que le vayan aplicando cada uno de estos códigos que nosotros les dejamos acá y modifiquen de ser necesario y vean qué resultados van obteniendo en base a la ejecución de cada uno de los códigos. Manejo de fechas, ¿sí? Vamos a trabajar con el dataset certificados personas por fecha, ingreso, provincial, localidad, .csv, que se puede descargar desde aquí. Ahí está el link para que ustedes lo puedan descargar, ¿sí? Cómo podemos acceder al día, mes y año de una columna, cómo podemos acceder a la semana del año de una fecha, cómo podemos acceder al día de la semana de una fecha. Volvemos otra vez a ejecutar para poder montar en nuestro data frame. Ya nos sale que está listo. Hacemos la importación de pandas. Disculpen por el ruido. Tenemos un viento sonda extremadamente terrible. Volvemos. Asignamos a datos en nuestro CSV, ¿sí? Y después mostramos la información que tiene con su fecha de ingreso, destino de la provincia, destino de la localidad, cantidad de certificados, cantidad de personas. La información que tiene cada uno de ellos en nuestro CSV para que ustedes puedan mostrar después cómo muestra la fecha. Primero la fecha, después el mes y después el día y el timestamp para que muestre la fecha y la hora todos juntos. Nos muestra acá nuestro dataset, nos muestra la información que tiene con toda la información que consta en este momento, que tiene en este momento, fecha de ingreso con la correspondiente fecha que va teniendo. Utilizamos una función donde retornamos el tipo de valor con año, mes y día. ¿Para qué? Para que nos pueda mostrar toda la información. Acá en este caso podemos ver que no tenemos información. ¿Sí? Acá si bien nos dice 0, pero acá
no tenemos información. El resto del dataset que nosotros vamos a ver es exactamente lo mismo. Cada uno de los puntos que nosotros tenemos con código es para que ustedes puedan ir probando. ¿Sí? ¿Les parece? Hacemos un pequeño descanso de 5 minutos y cuando volvemos vemos la unidad número 7, que es visualización de datos. El resto de código es lo mismo, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo, se sigue trabajando con el mismo set de datos y para que no se nos estire tanto la clase y tengamos una clase súper extensa, pruébelo, agreguen, modifiquen, por ejemplo, acá en vez de que sea 5, que sea 3 o que sea 10, y con eso van a ir obteniendo y viendo una mayor cantidad de registros que se nos va mostrando. ¿Sí? 5 minutitos. Bueno. Dale. ¿Listo?
Bueno, continuamos. Último módulo, el módulo número 7, visualización de datos. Tienen la parte teórica para que ustedes puedan trabajar. No tiene autoevaluación este módulo, ¿sí? Entonces, les va a ser mucho más fácil y más práctico. Visualización de datos. Alguien nos preguntó y nos dijo qué íbamos a trabajar o cuál era la librería con la cual nosotros íbamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con Shareboard. ¿Por qué? Porque es una de las librerías más utilizadas para la visualización de los datos, para poder representar gráficamente esa información. Muchos de ustedes o algunos de ustedes, como por ejemplo María, que nos dice que utiliza otra herramienta para poder visualizar la información, acá, mediante código, mediante una librería, es con la cual nosotros vamos a mostrar información, ¿sí? Minitab es una de las herramientas, Tableau, Power View, son herramientas que nos permiten hacer visualización de datos, pero acá en este caso nosotros la vamos a hacer mediante línea de código. Se trata de una librería de visualización de datos en Python basada en Matplotlib, ¿sí? Algo que ya vimos, una librería que se vio anteriormente. El contenido de esta notebook es dividir en varias secciones que se enumeran a continuación, ¿sí? Es bastante extensa también esta unidad, teniendo en cuenta de que queremos que se trate de cerrar el tema de la visualización. Introducción a Shareboard. Es una librería de visualización de Python, se utiliza para producir gráficos estadísticos, ¿sí? Algo que vimos previamente, ¿se acuerdan cuando vimos el box plot, después vimos el diagrama? Bueno, algo de eso lo podemos hacer con esto. Está construida sobre Matplotlib, soporta tanto estructuras de datos NumPy como Pandas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que nos va a permitir simplemente representar en forma gráfica los datos. En el mundo de análisis de datos, la visualización juega un papel fundamental a la hora de explorar y comprender los datos. ¿Por qué? Porque nosotros gráficamente es mucho más fácil y más atractivo a nuestra vista, ¿sí? Es ver un gráfico, una representación visual, a leer código, información o algún dato que lo tengamos que relacionar. ¿Se acuerdan que muchas veces nosotros decimos, bueno, queremos conocer la población? ¿Cuántos son mujeres, niños, hombres, adultos mayores? Y directamente en un gráfico de torta nos muestra cada uno de los colores y nos está diciendo el tipo de información que nosotros queremos saber. Y no vamos al numerito para después comparar y decir, sí, pero ahí, gráficamente, visualmente vemos esa representación mediante un color que lo distingue a cada uno. Acá en este caso, nosotros lo podemos hacer mediante la librería Shareboard, ¿sí? Comparación entre Shareboard y Matplotlib para que pudiéramos ver cómo trabaja y cuál es la diferencia que existe y cómo nosotros podemos determinar qué tipo de librería es con la que nosotros vamos a utilizar. Trabajar con los parámetros por defecto de Matplotlib, trabajar con data frames, ¿sí? Recuerden que nosotros no vamos a modificar el CSV original, sino vamos a modificar y vamos a manipular un data frame que es una copia de ese CSV original. Visión general de la API de Shareboard, ¿sí? Tiene distintos tipos de gráficos que pueden satisfacer diversos tipos de requerimientos de visualización de datos. Los gráficos se pueden clasificar en 7 categorías: gráficos relacionales, gráficos categóricos, gráficos de distribución, gráficos de regresión, gráficos matriciales y cuadrículas multigráficos, ¿sí? Ya vamos a ver cada uno de ellos. Funcionalidad de Shareboard ofrece múltiples funcionalidades que lo hacen eficaz para diversas tareas de visualización de datos. Estas funciones pueden ser proporcionar una API orientada a un conjunto de datos para examinar las relaciones entre variables, proporcionar funciones para ajustar y visualizar modelos de regresión lineal, proporcionar funciones para visualizar distribuciones univariantes y bivariantes
y para comparar entre subconjuntos de datos. Nos ayuda a visualizar matrices de datos y a utilizar algoritmos de agrupación para descubrir la estructura de esa matriz, o nos permite mostrar toda la información que tiene esa matriz de datos. La instalación de Sanborn, ¿sí? Acá algo muy importante, ¿por qué? Porque en algunos casos, si bien en este caso particular nosotros lo que hicimos es colocarle la instrucción que directamente con Colab sale funcionando, pero el que utilice Linux, ¿sí? En cualquiera de sus versiones, ya sea que utilice Ubuntu, utilice Debian, puede hacer uso ahí en su terminal y hace clic y hace el ejecutar de pip install server y automáticamente te hace la descarga y la instalación. Y para los que utilicen Anaconda, recuerden entrar en su CMD y hacen pip install server y automáticamente se descargaría. En Jupyter no lo he probado, estimo que debería funcionar. ¿Por qué? Porque al ejecutarlo, como estoy en la web, automáticamente hace la autoinstalación. Si alguien Profe, en la Júpiter tenés que instalarlo desde el prompt en Anaconda. lo instala Con el desde comando Anaconda y lo toma. conda install y le pones matplotlib y después Seaborn. Y después cuando abrís la Júpiter tenés que poner import, ¿no? Pero pero el que tiene Anaconda calculo que ya lo sabes. Conda, install y bueno, lo que sea, la librería que sea, matplotlib o lo que sea. Listo. Gracias nuevamente, María. Viste que dijiste que querías participar poco y al último estás interactuando. Es bueno. Lo ejecutamos de todos modos para que lo podamos ver los ejemplos que tenemos más abajo. Bueno, acá nos tarda un poquito porque estamos haciendo la instalación de toda la librería completa. Me dice todo lo que requiere. Si lo tuviera con Anaconda sería mucho más fácil. ¿Por qué? Porque lo instalo una sola vez y después me olvido y directamente lo único que hago es la importación. Importamos todas las librerías que nosotros tenemos en Python. NumPy, ya la vimos. Pandas, ya la vimos. Y ahora tenemos Matplotlib, Plot para poderla trabajar ahora en esta unidad. Y Simon. Hacemos la importación. Vamos a hacer la importación del conjunto de datos o del set de datos con el cual nosotros vamos a trabajar. Tiene algunos conjuntos de datos incluidos en la librería. Cuando Sermon se instala, los conjuntos de datos se descargan automáticamente. Podemos descargar cualquier conjunto de datos con la función load dataset, ¿sí? Importamos datos como pandas data frames, ¿sí? Acá directamente hacemos la ejecución. En esta sección importaremos un conjunto de datos. Por defecto, este conjunto de datos se carga con pandas data frame. Hay un conjunto de datos llamado tips. En la librería podemos importar este conjunto de datos con las siguientes líneas de código. Entonces, utilizamos una variable, Sanborn load dataset tips, y directamente lo cargamos. Podemos ver las 5 primeras líneas que tiene este dataset, que sería tips, y ahí está la descripción de cada uno de la información que tiene este dataset, ¿sí? Para ver todos los conjuntos de datos disponibles en la librería Simon, podemos utilizar el siguiente comando, implementando la función getDatasetName, como se muestra a continuación. Y ahí nos dice todos los datos, toda la info que tiene este pequeño dataset. Establecemos parámetros estéticos con el método set, ¿sí? Directamente, siempre recuerden el nombre de la librería, o en este caso la abreviatura de la librería. De esa manera nosotros vamos a implementando o ejecutando funciones que a esta librería la van haciendo y la van alimentando con mayor poder a la hora de poder trabajar con un set de datos. Recuerden,
Siempre depende de lo que nosotros estemos trabajando. El color desempeña un papel muy importante en la visualización de datos. El color añade varias dimensiones a un gráfico cuando se utiliza eficazmente. Una paleta es una superficie plana en la que un pintor mezcla pintura, ¿sí? Y acá tenemos, SEMO proporciona una función llamada Color Palette que puede utilizarse para dar color a los gráficos y añadirle valor estético, ¿sí? Entonces, información adicional, el que quiere entrar ahí puede entrar y verlo. Entonces acá nosotros tenemos las líneas de código que nos van a permitir mostrar mediante esa paleta de colores la información mostrada o representada mediante la paleta de colores. Por defecto, Sandbox Color Palette, ¿sí? Simplemente así se llama la función que trabaja con la paleta de colores. Plot y mostramos lo que vamos a tener acá y después hacemos un plot show. ¿Para qué? Para poder mostrar esa paleta de colores, ¿sí? Podemos indicar el número deseado de colores que queremos ver a través del parámetro nColors. Aquí la función palplot se utiliza para graficar la matriz de colores horizontalmente. También si queremos mostrar un color determinado o una degradé, en este caso del color azul, lo podemos hacer. Paleta de colores divergente. Paleta de colores por defecto. Acá tenemos un poquito más de código que nos va a permitir a nosotros mostrar. Y acá algo para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Acá ya deja esa línea de código o esos cuadros de colores, ya toman una funcionalidad o en este caso algún tipo de dato que va haciendo que tenga una forma distinta, pero que cada uno de ellos esté representado con un color, acá en este caso verde, ¿sí? Donde nosotros le decimos que saque gráficos de senos, ¿sí? Entonces, y le vamos mostrando ese tipo de información. Todo esto nos sirve para lo que viene. Gráfico para distribución univariante con Displot también. Displot, simplemente Profe, recuerden esto. Sí. súper cortita Sí. la interrupción. Ahí Sí. cuando define la función simplot, en la línea en la Acá. que, sí, donde dice for i in range 1,4, o sea, donde define la función, más arriba, Acá. donde dice, sí, for i in range 1,4, dice graficar las 4 líneas. Sí. Bueno, cuando la define, bueno, los valores de X lo toma en el rango, creo que de 0 a 100, no importa eso, pero ve que al final del código dice np, o sea, la variable i va a ser np.seno de x más y por flip. Y Sí. busqué el flip, digo, ¿qué hace el Ajá. flip? Bueno, el ¿Qué flip hace el lo flip? da vuelta, pero yo lo probé, lo da vuelta a la serie o la lista o lo que tengas ahí, ¿no? Bien. La secuencia con un eje de simetría. Lo que pasa es que en este caso, como es simplemente una lista plana, la daría vuelta. Pero yo probé ponerlo y sacarlo 20 veces el flip y me tira siempre el mismo gráfico. Entonces, no Porque entiendo está qué hacer. por defecto 1. Siempre está haciendo por 1. ¿Y qué quiere decir eso? Era un parámetro. Vos si querés llamas a simplot y le pones entre paréntesis el número que querés. Pero si no le pones nada, por defecto es 1. ¿Qué cosa es uno? No entiendo eso. El flip. Claro, fíjate que está llamando la función simplot con los paréntesis vacíos. Entonces toma el valor por defecto que es 1. Para variarlo tendrías que poner donde dice simplot, adentro de esos paréntesis, poner otro valor para que el flip cambie. Buenísimo, mil gracias. Acá, ¿sí? Ahí es donde nos está diciendo Alexander. ¿Quién es el otro que me salió ahí que está? Me sale Camila muy poquito. o Ignacio. Ignacio. Ahí sería donde tendría. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Que al no tener, toma por defecto. Sí, Ignacio, ¿no querés aportar algo más? No, eso, como está en vacío, toma el valor por defecto, que es el 1, que es el que está definido en la función.
Si quisiera cambiarlo, tendría que poner ahí otro valor para que tome otro valor. Probemos. ¿Cuál le gustaría? ¿Cuál no se debe olvidar? ¿Qué efecto tiene el gráfico? ¿Qué cambia? No sé. Perdón, pero se está escuchando todo doble. No sé si alguien tiene el micrófono abierto. Laura dice, yo lo veo igual si lo cambias. ¿Qué valor quiere que le coloquemos acá sin plot? No, que yo lo probé con varios números y veo el gráfico igual. Sí, el gráfico es lo mismo, le probé 2, 3, 0. El 0 me hace un plano, o una línea plana. 2, 3 me hace lo mismo, no entiendo. Yo que... Creo que -1 lo daría vuelta. Bien ahí, con el -1 lo da vuelta. Miren, la verdad no sé, realmente no recuerdo si el aporte que hizo acá uno de los compañeros es una respuesta a una pregunta que tenemos en el múltiple opciones. Hicimos hace rato, así que estamos medio. Gráfico para distribución univariante con displot también. ¿Sí? Recuerden, siempre la librería, displot, tipo y hacemos el show para que se pueda mostrar. Acá nos está mostrando y nos dice la gráfica, qué es lo que nos estaría representando. Histogramas, algo que también ya lo vimos en su momento. ¿Sí? Esto se utiliza mucho, este tipo de gráficos se utiliza mucho en las herramientas de visualización. ¿Sí? Minitab, Power View, Tableau. Claudio, perdón, ¿puedo hacer una pregunta más básica? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre pip install o el import? Porque cada vez que incorporaban una librería usaba import y ahora acá usa pip install. Porque vos, a ver, vos tenés que tener en cuenta algo, un tema que tocó María hace unas clases atrás. Hay ciertas librerías cuando vos instalas algo, ¿sí? Cuando vos instalas algo, por ejemplo, la Anaconda ya trae ciertas librerías que vos lo único que tienes que hacer es importarlas, ¿sí? Como por ejemplo Pandas, NumPy, pero hay otras librerías como por ejemplo Sembo, TensorFlow, ¿sí? Que vos lo que tienes que hacer es instalarlas. Entonces, por eso primero haces pip install para instalar esa librería y una vez que vos la instalaste, ya está. No te hace falta volver a instalarla. Ahora bien, el tema es el siguiente. Como nosotros estamos en Colab, ¿sí? Y esta notebook, una vez que se cierra, vuelve a su estado normal y natural para que se pueda volver a utilizar y ustedes puedan probar y cada vez que cierran, vuelven a abrir, siempre está en el punto inicial, deben hacer la instalación. Por ejemplo, si vos utilizas la suite Anaconda y haces pip install Sandbox o TensorFlow, una vez que vos abres ya sea Spider para trabajar o Jupyter, directamente haces la importación. ¿Por qué? Porque ya se descargó esa librería, la tenés instalada y lo único que haces es llamarla. Ah, ¿sí? está bien, está bien. ¿Sí? Entonces, cuando vos no tienes algo, la línea de código es pip install para que lo puedas instalar y en base a eso lo que vos quieres ir instalando. Acá en este caso, al ser una librería nueva, nosotros la necesitamos instalar. Si hubiese sido, por ejemplo, TensorFlow, tendríamos que instalar TensorFlow y después llamar, ¿sí? Sí, pero con TensorFlow para poder Panda no trabajar. lo hicimos, por eso me llamó. No, porque Panda ya viene por defecto. Ah, por eso ya. Está. Sé que debe ser muy extensa y por eso es necesario instalarla. ¿no? Bueno, Ignacio nos comparte ahí, nos dice, María, fíjate que si le pones un valor distinto a la función sin plot, mantiene la forma pero cambia
los valores del eje Y. Estimación de la densidad del núcleo. También en todos los casos vamos utilizando la librería Sanborn, ¿sí? Y hacemos un preplot show para poder mostrar lo que nos va generando. Trazado de distribución bivariante con join plot. Es todo el código que les puede servir y que lo pueden utilizar. Después no digan que no le dimos las respuestas de los ejercicios. Sí, pero profe, los que no estudiamos estadística no, Nos por lo menos yo complica. no tengo idea qué es esto. Bueno, a ver, esto, si bien, a ver, yo les comento algo. Esto es con lo que nosotros deberíamos comenzar la unidad número 1 del tercer tramo, ¿sí? Nada más que, bueno, se puso en balanza y se determinó dejarlo para que ustedes lo tengan como material. ¿Para qué? Para que puedan tener un tiempo de proceso hasta que se habilite la tercera etapa y puedan, cuando nosotros comencemos a hablar y a profundizar sobre esto, ustedes o los profes que lo den al tercer tramo, ¿sí? Ustedes no digan, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Sí? Entonces, la idea es esa, de que ustedes lo vieran como para que ustedes tengan una pequeña idea de qué es lo que van a ver o cómo vamos a comenzar o vamos a retomar cuando veamos el tercer tramo de Python, en este caso. Entonces en el examen final de este curso sería graficar nomás sin tener que interpretar. La idea es que ustedes, a ver, ¿qué sucede si toco esto o si muestro esto? ¿Qué me quiere mostrar? ¿Sí? La verdad, lo hicimos a las preguntas hace un montón de tiempo. Otro grupo de colegas que forman parte del equipo lo armó, así que la verdad no las vi a las preguntas, no las vi porque los chicos la habilitaron ayer y ayer estuve con otras cosas, si bien fue feriado, pero estuvimos con otras cosas, en otras temáticas y se me pasó el día. Diagramas de dispersión, algo que les va a servir cuando nosotros tenemos, por ejemplo, información y la queremos representar mediante un diagrama de dispersión. Vamos a ver y vamos a trabajar a qué hace referencia el diagrama de dispersión, ¿sí? Algo para que lo tengan en cuenta, que recién lo dijeron. Acá, en la ciencia de datos, debemos saber un poco de cada cosa. No quiere decir que debemos ser expertos, pero sí tener conocimiento de estadística, de matemática y bueno, y la parte fuerte que sería programación. ¿Cómo vamos a representar mediante una función un tipo de dato o un tipo de información? ¿Sí? Podemos ver que acá la mayor cantidad de datos está acá, no lo puedo marcar acá, sería todo esto, y acá tenemos muchos datos dispersos. Y acá están los datos que nosotros tenemos. Acá tenemos con otra representación gráfica, con diferentes tipos de colores, visualización de la relación entre pares con pyplot. Perdón, profe, ahí el diagrama de dispersión cumple una función parecida al coeficiente de correlación, porque lo que hago es mirar a ver si están correlacionadas las variables. Ve que ahí se ve que va aumentando hacia la derecha y arriba. Sí, como que cuando acá aumenta el total bill, que sería el ticket que pagó la persona, también aumenta la propina, que sería el tip. sí. O sea, veo como una tendencia creciente y eso me daría un coeficiente de correlación positivo, un número positivo. Es una forma gráfica de ver la correlación también. Algo que vimos en, no sé, hace como Ni me acuerdo. 4 clases más. Sí, como 4 clases anteriores, ¿sí? A ver, para que ustedes se hagan una idea, no siempre, ¿sí? Nosotros cuando nos hacemos la idea de que queremos mostrar datos, decimos, bueno, lo hacemos mediante un gráfico de torta o mediante un gráfico de barra. No, hay otras representaciones gráficas que nos permiten o nos pueden mostrar esa información que nosotros la tenemos asumida y que solamente la podemos mostrar con 1, 2 o a lo sumo 3 gráficos, ¿sí? Son temas muy lindos de la correlación acá,
un pequeño gráfico para que ustedes vean cómo están representados esos datos y con diferentes tipos de representación gráfica, valga la redundancia. Acá, tipo, tamaño, cada uno de los, si acá pueden ver que acá está todo y está, así como dijo María, fuertemente, tiene una inclinación, acá también está haciendo una forma creciente, entonces eso es lo que nos va a determinar a nosotros qué tipo de información. Gráfico de datos categórico, gráficos de banda, Sword plot, distribución de la observación, diagramas de caja, algo que vimos, ¿se acuerdan que vimos eso? Las pequeñas cajitas, donde teníamos los diferentes valores, donde teníamos el primer cuartil, el segundo y el tercer cuartil. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, acá está cuál sería la línea de código que me va a representar esa representación gráfica de los datos que yo tengo, en este caso de ese data frame, que a su vez fue tomado de un archivo CSV. Boxplot, los datos de dónde los va tomando, gráfico de violín. ¿Sí? Miren todos los gráficos que ustedes tienen para jugar un determinado tiempo. La estimación estadística, diagrama de barra, algo con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Gráfico de puntos. Toda es info que les va a servir a ustedes y lo pueden tener y lo pueden utilizar. Relaciones lineales con Sermon, Regplot, LMplot, la parte residual, matrices, para que veamos en dónde están los diferentes colores y cómo están de acuerdo a la tendencia que va teniendo. Ya también lo vimos previamente. Conglomerados, cuadrículas multiparcelas con Sermon. Cuadrículas de pares, cuadrículas conjuntas, material extra. Acá ya me parece que estamos llegando al final. Con un rango, plot show vamos a mostrarlo y vamos a ver en el rango que está, tiene un valor ascendente y después un valor descendente. Todo esto lo vamos a explicar cuando estemos en la tercera parte porque es la parte más compleja. Si no estoy yo, seguramente algún otro de los docentes al que le toque dar al curso de Python 3. Código, subplot, para que ustedes tengan, prueben, tomen un dataset, cárguenlo, cámbienlo y realicen todas las modificaciones que ustedes consideren para poder ir trabajando. Le dejamos código, histograma, para que lo tengan, con plot y ejercicios. Y acá, algo que es muy utilizado dentro de la ciencia de datos, el dataset de iris, que es de la planta, de la flor. ¿Lo escucharon alguna vez? No. Sí, tiene los tres tipos de plantita de la florcita iris, la medida de los pétalos y no sé qué otras medidas más tiene. Sí. Bien. Ahí María nos hizo un resumen. Es, a ver, el conejillo de Index se utiliza en la ciencia de datos para trabajar con el iris o sea, con la flor, para poder medir la dimensión, el tamaño, cuántos son los puntos que están desde el centro, cómo es la representación gráfica, la distribución, ¿sí? El tamaño de la flor, y eso permite hacer un reconocimiento visual y a su vez poder determinar cuánto y la diferencia que existe y qué tipo de iris es.
Ahí nos hace una pregunta, Guido. No se sabe. A ver, en líneas generales, la idea es que después de la segunda quincena de septiembre se comience. Ese es el pedido, la planificación y todo lo que tenemos, ¿sí? Pero como nosotros somos un equipo, por eso quizás se vuelva a hacer una réplica de esto y yo quede con Python 2, o sea, segunda etapa, y otro profe de la tercera etapa, ¿sí? Pero está hecho, ya está todo enviado. Por ello, que yo les hago hincapié, que tienen hasta el 1 de septiembre para poder dejar listo y trabajar con el examen final, ¿sí? El que ya lo rindió, lo hizo y le fue bien, no se esmere en volver a rehacerlo. Ya está, la idea es que aprueben con el 60%. Ahora, ¿cuál tomamos? Ahí está la gran pregunta. Para aprobar, me fue mal, lo hice la primera vez, me fue mal, lo vuelvo a rehacer. Lo aprobé, pero no me gustó, lo vuelvo a rehacer. La idea es que ustedes, por cada vez que lo rehagan, con la intención de poder aumentar la nota, es que ustedes vayan fijando ese conocimiento, ¿sí? Y digan, acá equivoqué, esto me permitió. Ahora, Carlos nos hizo una pregunta temprano. No tiene límite de tiempo, lo comencé a hacer, lo dejé, me fui, volví. No lo envié, hasta que no lo envíe, o sea, no tengo de decir, bueno, eh, hago clic en iniciar y tengo 2 horas, 3 horas, 5 horas. Ahora, por alguna circunstancia, lo cerré, ¿qué es lo que se hace? Se autogenera la evaluación y automáticamente me cierra y me da la respuesta de la nota que yo tengo en ese momento. Puedo volverlo a abrir, volverlo a hacer. Es por ello que si alguno de ustedes dice, bueno, lo dejo abierto y me voy, tengo que ir a trabajar o lo que sea, cuando vuelvo, lo continúo y lo termino, ¿sí? Acá un ejercicio para que ustedes lo trabajen solo es el iris o el dataset del iris. Van a poder ver que hay mucha información, es muy lindo. Si buscan en la web van a encontrar que hay cientos de videos sobre el iris, sobre la hoja, ¿sí? Y qué es lo que se busca, qué es lo que se trata, cómo nace y cómo se busca obtener información partiendo de una imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de visualizaciones, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Es que la visualización no sea que un set de datos tome solamente datos numéricos, sino también que tome o que se base de información que me puedan hacer una representación partiendo de una imagen. Hay gente que trabaja con imágenes y que a esas imágenes le realizan ciertos cálculos para poder obtener información que después puedan procesar. No siempre la información va a venir 0 y 1, 1 y 0, o van a venir con valores numéricos o van a venir con valores en forma de caracteres. También podemos tener información que viene mediante valores gráficos o mediante una foto o una imagen, y eso también Python nos permite trabajar, procesarlo y mostrar una información. Hay una pregunta que nos hicieron, ya les contesto. Ahí nos dice, ¿de dónde puedo bajar Iris Dataset? No, creo que no está en la carpeta Data. Debería estar. Sí. María, nos das la mano. Eso sí. está en Seaborn. Está, si uno se descargó Seaborn, tiene el dataset Iris, pero creo hay una forma más fácil de cargarlo. Sí, que sería descargarlo. SNS Load o algo así. Lo voy a buscar porque lo tengo por ahí. Ahí está. En teoría, los compañeros lo habían puesto dentro de la carpetita Data. Sí, está en Data. Es el dataset más utilizado y más trabajado. Le pongo el código igual por si quieren ver otro dataset, porque ya están en Seaborn. No tiene sentido hacer este lío. Ahí está la línea de código para cargar los recibos. Ahí en la pantalla. Bien, sí, porque listo, perfecto, ya está. A Iris, leemos el dataset Iris,
hacemos un shape, mostramos la información y bueno, y acá toda la info que ustedes tienen para poder ver ese dataset, ¿sí? Cómo lo vamos a trabajar, hacer la unión de un dataset. ¿Sale? Y ahí estaría terminando. Porque acá, fíjense ustedes que no le hemos puesto nada. ¿Por qué? Porque sería la continuación en Python 3, ¿sí? Por ello que no le pusimos, fíjense que en las otras unidades le fuimos poniendo, le fuimos haciendo referencia acá. En este caso lo hemos dejado, ¿por qué? Porque la idea es retomar y continuar partiendo de esta unidad. Por ello que dudábamos si iba a entrar o no entraba. Entonces, lo que nosotros queremos con esto es que muchos, como dijeron, que no tienen mucho conocimiento sobre estadística, se comiencen a familiarizar para poder ver que sí se puede hacer y cuáles son las líneas de código necesarias que me permitirían a mí poder mostrar. Y el ejemplo que le dejamos es que no todas las veces vamos a trabajar con información que sea numérica o alfanumérica. En este caso, la idea es trabajar con información, pero que haga la representación de un dataset del iris de la flor, ¿sí? Vamos a ver en Python 3 seguramente trabajar con imágenes, procesamiento de imágenes, que también es un tema bastante complejo. No difícil, pero complejo, ¿por qué? Porque como les dije, ya debemos trabajar con los píxeles y las cosas ahí cambian un poquito a la hora de la ejecución, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Espero que le haya gustado, que no le haya sido tan aburrida y lo más importante, que hayan adquirido un conocimiento que quizás muchos lo tenían y lo refrescaron, otros que no lo tenían, que lo adquieran el conocimiento. Hasta el 1 de septiembre van a estar disponibles las notebooks para que ustedes puedan trabajar, puedan consultar. Después que nosotros hacemos el cierre, que hacemos el informe, dejan de tener acceso a las diferentes notebooks. Y es lo que me dijeron. ¿Esta es la última clase entonces? Esta sería la última clase teórica. ¿Sí? Ahora, el jueves nos juntamos y el que tenga duda, vamos viendo de las diferentes clases. Ahora, si alguno de ustedes ya rindió y dice, listo, ya está, ya terminé, nosotros cuando registramos, o los otros compañeros que forman parte del equipo, registren que ya enviaron el trabajo práctico directamente hasta la finalización del curso, no le van a poner ausente, le van a poner presente porque ustedes ya se considera que no van a seguir cursando, porque lo que queda de acá en adelante es avanzar y que ustedes terminen de rendir el integrador final y que terminen aprobándolo, ¿sí? O sea, nosotros lo mismo, yo voy a estar el día jueves de las 10 de la mañana hasta las 12, ¿sí? El martes de la semana que viene y el jueves de la semana que viene, por si alguien se quiere conectar, en este horario vamos a estar. Y si por alguna circunstancia nos dan alguna info distinta, se lo voy a escribir en el aula para que así les llegue a todos, ¿sí? Muchos de ustedes ya, a ver, ¿qué es lo que les decía? Que esta sería la última clase teórica, ya no tienen más clase teórica. Ahora, a partir de las clases que vienen, van a ser práctica o volver a rever algunos de los temas que ya vimos, y el que ya rindió y quiere entrar, está invitado, y el que no, dice, no, ya está, porque me salió laburo, tengo que laburar o lo que sea, no pido más permiso de donde estoy o tengo que cursar en la facu. Pero la idea es que al 1 de septiembre todos hayamos rendido y ya tengamos la nota, y espero que todos aprueben. Así nos dan tiempo en 2 semanas de poder generar los certificados y toda la info que nosotros tenemos que pasar hacia el Ministerio de Educación, ¿sí? Lo importante es que a esto lo usen, lo prueben, lo practiquen, porque ya tienen código. La parte más compleja era el tema de código. Acá nosotros le dejamos código para que ustedes lo puedan usar, lo puedan manipular, y lo más importante de todo,
practiquen, busquen, cambien, modifiquen, ármense en su propia notebook, copien el código y llévenlo a sus notebooks. ¿Por qué? Porque después del 1 de septiembre, según lo que nos dijeron, es que van a sacar van a deshabilitar para que ustedes puedan acceder a ver las notebooks. Profe, tengo una consulta. La carpeta de Drive que es compartida, Sí, ¿esa se borra también? ¿La van a borrar o la cómo van a sería? borrar. Todo. Según lo que nos dijeron, que la idea es que para la otra edición, ya sea que se comparta o se parte de ahí o que se haga la eliminación. Es por ello que una de las formas que podés hacer es entrar y copiarte la carpeta data y llevártela a tu driver. Copiar todo lo que está ahí, para que así Claro. tengas toda esa información y todos los datasets. Y después todos los datasets que vos quieras ir trabajando o ir manipulando, lo descargas ya de las diferentes páginas que durante las diferentes clases fueron aportando los chicos, y eso nos permite ir teniendo más información. ¿Sí? Y llegamos 60 al final, sí. Comenzamos, Cristian nos dije, sí, y llegamos 60 al final, y sí, comenzamos, el cupo que nos pasaron el primer día de clase eran 140, y llegamos 60, o sea que Está bastante bien. dentro de todo, Casi 50%. sí, teniendo en cuenta de que a muchos se nos complica por el tema laboral, por el tema de estudio y un montón de cuestiones personales que por ahí no nos dejan avanzar. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta, algo que quiera que si no, los dejo en libertad de acción para que cada uno Profe, siga con su vida normal? Sí, María. no, quería saber un poco más de Python 3, si tiene idea. Usted dice procesamiento de imagen, que es tipo machine learning, orientado a que... Ahí vamos por ese lado, sí. Ah, ok. Sí. La idea, a ver, todavía no se definió si eso va a ser así al 100%, pero la idea es que o va a ser con esa línea, o se va a ver o se va a dar un tip sobre lo que es machine learning, deep learning, ¿sí? El tratamiento y procesamiento de